Hola, somos Gabriela Bufa y María Eugenia Bonadíez y vamos a mostrar la aplicación del análisis de correspondencia múltiple a la exploración de una base de datos de reclamos en el contexto del trabajo final de la materia de Introducción al Análisis Multivariado de este bimestre de la carrera de especialización. Bueno, ¿por qué elegimos esta técnica multivariada? ¿Por qué elegimos el análisis de correspondencia múltiple? Bueno, porque como objetivo tenemos evaluar básicamente asociaciones entre categorías de un gran conjunto que veremos a continuación de variables categóricas. Entonces, sabemos que el análisis de correspondencia, sea simple o múltiple, se utiliza para evaluar asociación y en base a nuestra base de datos, que es en forma cruda, este es un recorte de la base que nosotros vamos a trabajar dentro de un ratito en otros videos. Lo que tenemos es un N de más de 1.300 casos y 17 variables categóricas, algunas de ellas con más de 2 y a veces más de 3 o 4 categorías cada una. Entonces, en base al objetivo que tenemos y a la data, insisto que esta es la data cruda que manejamos, corresponde aplicar, valga la redundancia, un análisis de correspondencia múltiple. Nos podemos preguntar por qué no aplicar únicamente un análisis de asociación de G cuadrado de Pearson. Si sabemos que el análisis de asociación de G cuadrado de Pearson nos va a dar idea de la independencia o de la no independencia entre variables. Bueno, en realidad no es que no hagamos un análisis de asociación de G cuadrado, de hecho lo vamos a hacer como insumo antes de aplicar el análisis de correspondencia. Es decir, es condición necesaria haber rechazado la hipótesis nula de, el análisis de asociación de G cuadrado, es decir, haber rechazado la hipótesis eh, de independencia para después aplicar el análisis de correspondencia. Esto que vemos en imagen es un recorte, ¿sí? En forma abstracta, no está aplicado a nuestro caso, porque acá tenemos solamente dos variables, insisto, y en el nuestro tenemos alrededor de 17 variables categóricas, de una tabla de contingencia hecha o construida a partir de las frecuencias absolutas, y lo que tenemos debajo es una imagen del estadístico y cuadrado que sabemos que considera la sumatoria de las discrepancias elevadas al cuadrado entre la frecuencia absoluta, la observada, y la frecuencia esperada, o bien entre las cantidades, digamos, la discrepancia entre lo observado y lo esperado bajo la hipótesis de independencia. Entonces, insisto, primero vamos a realizar el análisis de asociación, vamos a rechazar la hipótesis nula y recién ahí aplicar el análisis de correspondencia. Pero esto sigue sin responder por qué no nos quedamos solamente con G cuadrado. Bueno, nos resulta muy complejo evaluar la asociación entre, la posible asociación entre todas las categorías de todas las variables cuantitativas, sencillamente viendo una tabla de contingencia o eventualmente una tabla con las proporciones. Entonces, el análisis multivariado, este análisis de correspondencia, nos permite, tal cual como muestra acá el esquema, transformar la información de asociación que tenemos en una tabla de contingencia, más o menos compleja como la nuestra, representarla y transformarla en una, valga la redundancia, una representación gráfica, en principio en dos dimensiones, que va a mostrar esa información de asociación, con lo cual se facilita mucho eh, visualizar, ¿sí? Y optimizar esta técnica exploratoria que es justamente el análisis de correspondencia, poder observar gráficamente las asociaciones. ¿Sí? Y la herramienta fundamental que nos va a proveer este análisis de correspondencia es la generación de, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, un gráfico en dos dimensiones, en dos ejes, con una cantidad de información ahí codificada, sea las variables o los individuos, los vamos a ver dentro de un ratito. En la génesis de esta transformación de una variable, perdón, de una tabla de contingencia en un gráfico de dimensiones, está el concepto de inercia, la idea de inercia. De tal manera, y esto de alguna manera tratando de fundamentar siquiera gráficamente cuál es el fundamento del biplot, aquellas variables o aquellas categorías de variables que están muy asociadas, que tienen una alta asociación entre sí, van a aparecer, vamos a considerar dentro de un momento que van a tener una inercia alta, por lo tanto van a estar dentro dentro de esa gráfica de dos dimensiones separadas de la intersección de los ejes, ¿sí? Y cercanas entre sí. Y aquellas variables, aquellas categorías de las variables cualitativas que están más cerca del promedio, es decir, que están más cerca del eje de coordenadas, vamos a considerar que están
poco asociados o no asociados. El fundamento algebraico tiene que ver con la idea de inercia. La idea de inercia se puede observar en este recorte, que es sencillamente tomar el estadístico Q cuadrado y dividirlo por n. Si uno trabaja con la definición de las proporciones, vamos a ver que la inercia es una magnitud que mide la discrepancia entre las proporciones observadas y las proporciones esperadas bajo independencia. Y también puede considerarse que esta inercia es, como vemos aquí debajo a la izquierda, la sumatoria de ciertos valores, de autovalores, de valores escalares, de números, ¿sí?, que elevados al cuadrado, cada uno de ellos, cada uno de estos valores ρ, lo que nos dan es el peso de la contribución de cada uno de los scores. ¿Sí? Acá tenemos scores de filas, scores de columnas. En este resultado fundamental del análisis de contingencia, lo que se observa es que al final del día, la proporción observada es la sumatoria de las proporciones esperadas más otro término que, al aplicar la propiedad distributiva, deviene de multiplicar este primer factor por la sumatoria, y ese segundo término de alguna manera nos representa algebraicamente la presencia de asociación. ¿Sí? Entonces, este concepto de la inercia es el que fundamenta la transformación de la información de asociación a partir de una tabla de contingencia en una gráfica que llamaremos biplot. Entonces, bien, ejemplificada entonces o fundamentada la idea del análisis de correspondencia, vemos que nuestro objetivo está cumplido, pero no del todo porque algo falta. En nuestra data cruda, que es lo que mostramos en uno de los primeros slides, no tenemos la información codificada para aplicar el análisis de correspondencia múltiple. Lo que hay que hacer antes de aplicar el análisis es transformar esta base cruda en una matriz particular que llamamos matriz de Barth, que, como vemos en el esquema, cruza todas las categorías de todas las variables, tanto en columnas como en filas, de manera de generar, como vemos ahí, pequeñas submatrices dentro de la matriz general que nos dan cuenta de frecuencias absolutas solamente allí donde se da la verdadera intersección. Los ceros corresponden a, pongamos como ejemplo, si cruzamos la variable, la categoría de 1 con la categoría de 2, siempre nos va a aparecer un 0. Se genera de esta manera siempre matrices, submatrices diagonales, porque el evento o la categoría de 1 es mutuamente excluyente con la categoría de 2, ¿sí? Digamos, diversas categorías dentro de una variable categórica. Entonces, a partir de la data cruda, generamos la matriz de Barth, aplicamos el análisis de correspondencia y a esto lo llamamos análisis de correspondencia múltiple, justamente porque ya no tenemos una sola, o una categórica en columnas y una en filas, sino tenemos muchas categóricas en ambos ejes. ¿Sí? Este análisis de correspondencia múltiple que vamos a hacer en breve en R nos provee dos grandes grupos de resultados. Por un lado, el análisis gráfico. Básicamente ahí vemos un ejemplo del plot con cierta información que vemos en breve y gráficos de barras que nos dan idea de la contribución de cada una de las variables a las dimensiones que explican la variabilidad. Y también un análisis gráfico, perdón, un análisis numérico que vamos a ver en otro video acerca justamente de la contribución y de la data numérica de la contribución de cada una de las variables a la explicación, a las dimensiones, ¿sí?, que explican la variabilidad. Bueno, continuamos en otros videos entonces con el script en R.